Inducción del área de silvicultura. ¿Qué es silvicultura? La silvicultura se trata del cuidado de los bosques, cerros o montes, así como de las técnicas que se aplican a las masas forestales para poder obtener de ellas una producción prolongada y sostenible de bienes y servicios demandados por la sociedad. Se puede decir que la silvicultura siempre ha orientado a la conservación del medio ambiente y de la naturaleza, a la protección de cuencas hidrográficas, al mantenimiento de pastos para el ganado y a la función pública de los bosques. La productividad de una masa en silvicultura puede estar dividida en dos partes, como la producción directa y la producción indirecta. La producción directa se refiere a los maderables, que son los que dan madera útil para construcción, y no maderables, que son los productos de materiales primas, que dentro de ellas están la madera, leña, corcho, resina, entre otros. Y la producción indirecta se refiere a los productos que producen las masas, como la consolidación del carbono, la precepto del ciclo hidrológico, biodiversidad, entre otros. ¿Qué es una plantación forestal? Las plantaciones forestales son superficies con coberturas de árboles que se han obtenido en forma artificial mediante plantación de siembra. Los árboles pertenecen en general a una misma especie, ya sea nativa o introducida, tienen los mismos años de plantación y presentan una separación homogénea, es decir, una misma distancia inicial de siembra. Establecimiento de una plantación forestal. Lo primero que debe tenerse en cuenta es la selección del sitio. Después, la selección de la especie. Para ello se debe tener en cuenta factores como el tipo de suelo, clima, luminosidad, resistencia a la sequía o frío, contaminación, posibilidades de riesgo inmediato y mantenimiento. Después de esto, puede pensarse en el establecimiento como tal de la plantación. Para ello, se inicia con el trazado del terreno. El trazado hace referencia a la manera como se van a distribuir los árboles en una plantación. Existen tres clases de trazados. Distribución al cuadrado. Consiste en colocar las plántulas a distancias iguales entre líneas y dentro de las líneas, es decir, se coloca cada plántula en el vértice de un cuadrado cuyo lado es igual a la distancia de plantación. Esta distribución es aconsejable en terrenos planos. Distribución rectangular. Cuando la distancia entre líneas es mayor que la distancia dentro de las líneas, este trazado se realiza con el fin de facilitar la circulación de maquinaria. Distribución en triángulos o tres bolillos. Consiste en disponer los árboles a manera de triángulos de lados iguales, cuyo lado es igual a la distancia de plantación. Es aconsejable para terrenos pendientes y donde es necesario conservar los suelos y facilitar la penetración y retención del agua. La finalidad de la plantación juega un papel muy importante en las distancias de plantación, ya que si el objetivo de plantación es producir madera pura pulpa, leña o postes pequeños, se utilizan distancias cortas. En plantaciones distintas a madera de aserrío, chapas, tableros, las distancias serán mayores. Marcación del sitio de siembra o plateo. Consiste en preparar un plateo con azadón que puede ir desde 50 por 50 centímetros hasta 1.2 por 1.2 metros de acuerdo a las necesidades. Ahollado. El ahollado consiste en abrir huecos para la siembra de plántulas en el centro del plato, en el cual se repica un área, empleando dimensiones que sean un poco mayores al tamaño del material vegetal, tanto en ancho como en alto. Se recomienda ahollar con unas dimensiones de 30 centímetros de ancho por 30 centímetros de largo por 30 centímetros de profundidad, ya que debe quedar suelo suelto en la base del hueco para que la plántula se ancle fácilmente al terreno. El aullado se puede realizar manualmente mediante herramientas como barra, pica, palas, azadón, o cuando se trata de plantaciones de grandes extensiones se emplean aholladores mecánicos que conllevan menores costos y facilitan el aullado.
removiendo el suelo sin dejar terrones para que la tierra esté suelta con la finalidad de facilitar el desarrollo del sistema radicular de la plántula que se va a establecer. Aplicación de nutrientes. Si se va a plantar en suelos con evidente falta de nutrientes, erosionados o en procesos de erosión, es recomendable adicionar algún tipo de abono, ya sea orgánico o fertilizantes químicos que aporten nutrientes al suelo. La dosis por plántula varía según el tipo de fertilizante que se aplique. Época de plantación. La mejor época para plantar es en la época de lluvias. Deben evitarse en los días secos, soleados y de mucho viento, ya que producen en el árbol el estrés de la evapotranspiración, que es la principal causa de mortalidad. Si se plantan durante una época de sequía, se recomienda aplicar en el fondo del hoyo un gel hidrorretenedor para que conserve la humedad en la planta. Después de realizar todas las labores de alistamiento y preparación del terreno, se procede a realizar la siembra. Para ello, se extrae la planta cortando la bolsa de polietileno longitudinalmente por un extremo y retirándola antes de plantar. Si la plántula tenía raíces por fuera de la bolsa, estas deben ser cortadas. La plántula se coloca en el centro del hueco, llenándolo con el suelo húmedo que se afirma suavemente con las manos o con el pie, con el fin de evitar que se formen espacios de aire en el terreno y para que el suelo esté en estrecho contacto con las raíces. El afirmado disminuye también el daño que pueda producirse por el viento, que pueda sacudir la planta y perturbar las raíces durante el periodo entre la plantación y la consolidación del suelo. Cuando el material de la plantación es muy alto, corre el riesgo de sufrir daños por el viento. En este caso es necesario clavar estacas como especie de tutores. Debe tenerse en cuenta una serie de cuidados en el momento de la plantación, tales como: las plántulas deben quedar colocadas al mismo nivel de profundidad que tenían en la bolsa o al sumo ligeramente más elevado que la superficie del terreno. En zonas áridas, las plantas deben quedar un poco enterradas a fin de poder capturar agua cuando hay lluvias. Las plántulas deben colocarse de tal manera que el sistema radicular quede en posición normal. Etapa de manejo silvicultural de la plantación o mantenimiento. Consiste en realizar una serie de actividades propias del manejo silvicultural que se deben realizar para crear condiciones favorables para la supervivencia de las plantas después del establecimiento. Entre estas actividades se encuentran: plantación de reposición o resiembra. En toda plantación se debe aspirar a no tener que hacer reposición, pero dado el caso que se presenten factores que produzcan mortalidad en las plántulas, deben ser reemplazadas. Control de malezas. Esta operación consiste en la eliminación o supresión de aquella vegetación indeseable que, si no se toman las medidas correspondientes, impediría el crecimiento de la plantación forestal y comprende el control sobre las gramíneas, malezas y arbustos desde el momento de la plantación que compitan directamente con las plántulas y las operaciones de limpiezas y despeje del terreno. Para ello existen tres alternativas principales. Control manual. Es el más común para la contención y eliminación de malezas. Se utilizan para este fin herramientas como machete, hoces y azadones. La operación se suele limitar al deshierme en manchas o líneas. Para el primer caso se limpia un plato de 1 metro de diámetro alrededor de los árboles. En el deshierve en líneas se abre una franja alrededor de 1 metro de ancho, siguiendo la línea de plantación. Control mecánico. En ciertas áreas que tienen una estación seca marcada, se ha encontrado que el deshierve en manchas o líneas es insuficiente para dar a la plantación las convenientes supervivencia o desarrollo. Para tal fin, se lleva a cabo un laboreo total mecanizado. Existe una amplia variedad de equipos mecanizados para el laboreo de deshierve, entre otros. Guadañas. Se asignará una guadaña para cada operario y este será responsable del uso adecuado. Cualquier daño en la máquina deberá ser reportado al mecánico de equipos menores, encargado del mantenimiento y reparación de estas máquinas.
Se debe garantizar alrededor de 10 centímetros de altura de maleza después de efectuado el corte. Control químico. El uso de productos químicos ha resultado un método eficaz para el control de malezas en plantaciones de coníferas, debido a que estos no afectan los árboles cuando son usados en dosis correctas. Su aplicación en plantaciones de hoja ancha es más complicada, ya que el producto químico que elimina una angiosperma de una maleza afecta también al arbolito. El éxito en la aplicación de herbicidas depende de 4 factores. Seleccionar el producto que controla específicamente determinada maleza. Utilizar la dosis adecuada para un control efectivo. Entrenar a los trabajadores para su aplicación, preparación y manejo. Aplicar bajo óptimas condiciones climáticas. Fertilización. Las principales razones para aplicar fertilizantes son corregir deficiencias específicas de nutrientes o una falta generalizada de fertilidad que afectan la plantación y el desarrollo de los árboles. Para estimular el crecimiento, cualquier fertilizante debe acelerar el ritmo de crecimiento de los árboles, aún en sitios donde el crecimiento es moderado. La fertilización en un lugar donde no se ha cultivado anteriormente. La fertilización en estos lugares puede ser favorable y aumentar la tasa de crecimiento. Se pueden emplear abonos orgánicos como compost, que se refiere a la mezcla de material orgánico, residuos de cocina y tierra, o fertilizantes químicos. Es importante la época de aplicación del fertilizante en la vida del árbol y puede ser en el momento de la plantación de los árboles o poco tiempo después. Aplicación años después de la plantación, cuando ocurre el cierre de las copas y comienzan a aparecer las deficiencias. O en etapas posteriores a la poda para aumentar la respuesta y estimular el crecimiento. Control de insectos y patógenos. Consiste en la aplicación de insecticidas y plaguicidas dependiendo el tipo de insecto y del estado fitosanitario. Asimismo, se procura realizar controles biológicos en un lugar de controles químicos siempre que sea posible. Para las plantaciones forestales de tipo productor, se requiere podas para evitar la formación excesiva de ramas que produzcan defectos en la madera, como nudos, que disminuyen la calidad de la madera. Estas podas se realizan aproximadamente cuando el fuste del árbol alcanza mínimo 10 centímetros de diámetro. Las siguientes podas se realizan cada 4 años hasta alcanzar una altura de 5 a 6 metros. Operación de la poda. Esta labor es una tarea técnica que necesita alguna experiencia para ser ejecutada y se basa en cortar las ramas inferiores lo más cerca posible al tronco, sin desgarrar la corteza, para evitar el ataque de hongos e insectos. El corte a ras de la corteza del tronco permite que el cambium forme rápidamente los tejidos protectores de la herida y que cicatrice adecuadamente. El corte debe dejar una superficie lisa, sin exposiciones o trozos salientes de ramas, porque además de formarse en el tronco un nudo penetrante en cuña, estorba a la cicatrización de la herida. La primera poda corta las ramas delgadas, para lo que se usa sierras curvas. Si las ramas son más gruesas, hay que emplear sierras curvas o serruchos podadores que se consiguen en el comercio, y debe realizarse la poda en 2 cortes en sentido opuesto. Si las ramas de los árboles están por encima de los 2.5 metros de altura, estas se deben podar con sierras podadoras que se han adaptado a una vara o cuña para ser accionada desde el suelo. En otros casos se usan escaleras para trepar a los árboles. Recientemente esta labor se realiza con motosierras pequeñas y o tijeras. Exigidos, bonificaciones y evaluación de desempeño. Exigidos. La meta o exigido diario de las labores se establece a partir de la caracterización de los sitios de trabajo. ¿Qué es caracterización de los sitios de trabajo? Es una evaluación del sitio de trabajo en donde se tiene en cuenta variables como la pendiente, que es una de las variables que más influye en el rendimiento de las labores, la densidad de obstáculos que se encuentran en el lote de trabajo y que dificultan el desplazamiento de los colaboradores, el tipo de maleza,
ya que de acuerdo a la labor que se esté desarrollando, esta dificultará o no su control y afectará directamente el rendimiento del colaborador. La densidad de cobertura de la maleza también es una variable que se evalúa, ya que de acuerdo a esta se tendrá mayor o menor rendimiento. Igualmente, la altura de la maleza facilitará o dificultará el desarrollo de la labor. También se tiene en cuenta la variable del clima, ya que dependiendo de la labor que se esté ejecutando, esta facilitará o dificultará el desarrollo de la labor. Una vez evaluadas estas variables y asignar una calificación para cada una de ellas, de acuerdo al nivel de la dificultad del sitio de trabajo, se obtiene un puntaje total que está ligado a una categoría en donde cada una tiene asignado un rendimiento o exigido promedio para cada una de las labores. Esos rendimientos promedios fueron calculados a partir de una base de datos histórica de la toma de registros de los rendimientos de nuestros colaboradores. La evaluación de desempeño se realiza a través de un formato que permite calificar al operario en diferentes aspectos. Cada uno de estos aspectos tendrá una calificación que va desde 0 hasta 5. Los factores a evaluar en el colaborador son polivalencias, calidad del trabajo, cantidad del trabajo, conocimiento del trabajo, asistencia y puntualidad, capacidad para aprender, disciplina y responsabilidad, atención a la seguridad, relación con otros, la capacidad de iniciativa, salud y lealtad. Esta evaluación de desempeño será efectuada por el coordinador de silvicultura y podrá tener el acompañamiento de las demás áreas. Reporte de producción. Para apuntar cada vez más hacia el mejoramiento continuo como uno de los principios fundamentales de la compañía, es necesario compilar la mayor cantidad de información posible, lo que permite también que podamos medirnos y mejorar. Es por ello que cada operario deberá diligenciar y entregar diariamente su registro de producción. Al inicio de la semana, el auxiliar de campo le entregará los formatos suficientes para el reporte de producción de toda la semana y al final de cada jornada, el encargado de bodega le recibirá su registro. Conozcamos el formato de registro de producción. Los datos a diligenciar serán: la actividad desarrollada durante la jornada, nombre del operario, lugar o lote donde desarrolló la actividad, fecha, producción de la jornada en unidades, hora de inicio de la labor, hora de finalización de la labor. Además tiene un espacio para reportar el tiempo improductivo que pueda presentarse durante la jornada. Allí podrá reportar posibles retrasos en el desplazamiento al lote, en el vehículo de transporte, el reporte de insumos insuficientes para el desarrollo de la labor, entre otras. Al final se cuenta con un espacio en donde se podrá solicitar lo que el colaborador considere que necesita para el desarrollo de su labor del día siguiente. El auxiliar de campo será su jefe inmediato y a él deberá reportarle en primera instancia cualquier novedad. El auxiliar de campo hará pruebas de calidad de la labor y pruebas con confiabilidad de la información entregada por los operarios mediante medición del área con GPS. Jornada laboral y horario de trabajo. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, la jornada laboral no podrá exceder un total de 48 horas semanales. El camino al éxito es la actitud.